Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos a partir de este momento la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio, cada rincón del planeta también a donde llegamos a través de bluradio.com. Como es usual de lunes a jueves desde las 9:30, iniciamos esta aventura a través del misterio, de lo desconocido, de lo inexplicable. Esta noche hablaremos de un tema muy especial. Recordaremos esos momentos de la historia en que Dios habló y los hombres transcribieron su mensaje. Nadie sabe por qué, pero de vez en cuando el ser más poderoso de todos, el que para muchos creó el mundo, eligió determinados hombres entre la tierra para que nos dieran mensajes muy importantes. Se les conoce por el nombre de profetas y nos han acompañado desde siempre. Muchos de ellos, incluso, y lo vamos a conocer esta noche, fueron perseguidos. Muchos fueron asesinados por sus palabras. Sin embargo, hay una particularidad. Ese mensaje que traían, eso que nos dijeron, se cumplió. Somos un programa de misterio, de periodismo de misterio. Cada noche nos reunimos a analizar este tipo de temas. Ustedes y nosotros, desde ya pueden opinar usando el numeral Luna Blue sobre la aventura que nos compete esta noche. Hombre, y no hay mayor misterio que la Biblia. Pues oculto ahí en sus palabras se encuentra un mensaje que todavía hoy está por descifrar. Muchas de las profecías que aparecen en el libro sagrado ya se cumplieron. Sin embargo, otras no tenemos claridad si están aconteciendo actualmente o no han sucedido todavía. La más misteriosa de todas es sin duda el Apocalipsis, el comienzo del fin de los tiempos. En el programa de esta noche analizaremos las profecías, las que ya se cumplieron. Lo que van a escuchar esta noche es el análisis de esos mensajes que ya se dieron, que ya tuvieron lugar. Y también vamos a hablar y analizar las que están por venir. Vamos a hacer un gran esfuerzo esta noche con investigadores, con especialistas, para descifrar uno de los mensajes más misteriosos de toda la historia. Esas profecías bíblicas, este análisis del Apocalipsis es lo que nos compete esta noche. Juntos, ustedes y nosotros, intentaremos descifrar esos mensajes y entender si de pronto, hoy en día, ya lo estamos viviendo. Toda esta investigación, como siempre, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues qué bonito si Dios nos escribió, ¿verdad? Qué bonito si Dios nos habló y los hombres lo escribieron y los hombres hoy día pueden leerlo. Yo creo que el mensaje no es fácil. Quizás porque Dios no escribió para todos, sino que Dios escribió para los que quisieron oírlo. Entonces, yo, ya sabéis, lo he dicho 1000 veces delante de este micro, soy un agnóstico convencido. No soy ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni budista, pero sí estoy convencido de que Dios existe, y es más, creo profundamente en Dios. Entonces, cuando se planteó la idea de hacer un programa como el de hoy, gracias a un compañero que tengo aquí, ahora comentará también él cómo ha sido esto, pues dije, madre mía, las profecías que aparecen en la Biblia. Y me acordé, y me estaba acordando ahora,
Sabéis que muchas veces os cuento historias que he vivido, porque he estado allí. Me estoy acordando hace algunos años cuando estuve en Israel, invitado por el gobierno israelí, por la Oficina de Turismo del Estado de Israel, y insistí y pude ir a la colina de Megido, a Har Megiddo, una pequeña colina que está al norte de Jerusalén, ya relativamente cerca de la frontera con Siria. Y recuerdo, bueno, pues cuando llegué a Megido, que yo como que me transformo cuando llego a cualquier lugar arqueológico, porque sabéis que vivo la arqueología, ha sido parte de mi vida durante muchos años. Y claro, Megido aparece en el Apocalipsis como donde ahí empezará el comienzo del fin de los días. De ahí la palabra Armagedón, que viene del hebreo Har Megiddo o colina de Megido. Entonces, cuando estuve allí aquel día, que recuerdo que hacía un sol terrible, por cierto, y recorrí la antigua ciudad de Megido con los arqueólogos, es una colina muy pequeñita, pero que domina una llanura muy enorme. Pues cuando estaba allí con los arqueólogos, de repente me llevan hasta un sitio que me impactó. Y ya sabéis, yo no soy nada sensitivo, ni siento energía, ni cosas de estas, ni absolutamente nada de nada. Pero aquel lugar me impactó, lo reconozco. Me llevaron a un altar muy pequeñito, que era el altar de la ciudad, el altar principal de la ciudad de Megido hace más de 5.000 años. Pues era un sitio como desapacible, como que no transmitía nada bonito. Lo tenéis ya puesto en mi Twitter, @JuanGVallejo, @LunaBlueRadio. Ese es el altar de Megido, donde se asesinaban niños, animales, hombres, mujeres, antiguos dioses que no sé qué eran, pero tampoco eran muy afables, porque provocaron miles y miles de muertos. Cuando estaba allí reflexioné y pensé y dije, obviamente, el terror a lo que pasaba en Megido, no sé si dio lugar a que luego más tarde San Juan en la isla de Patmos escribiera como ese lugar, como el lugar terrible donde comenzaría el fin del mundo, o si realmente San Juan, ese señor que estaba en la isla de Patmos, le habló Dios y escribió que ese lugar estaba marcado desde hace miles de años y lo seguirá por el fin de los tiempos. Pues recuerdo, y se me pone el pelo de punta, os lo juro, que haciendo esa reflexión, bajo de la colina y me estaba esperando el chofer que llevaba y el guía que me puso la Oficina de Turismo de Israel. Y le dije, ay, ¿por qué no han salido ustedes? ¿Han quedado por aquí y tal? Y me dice el tipo, es que este sitio me trae muy malos recuerdos. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque hace 30 años estuve aquí, pero iba en un tanque. Y digo, que estuvo usted en la última guerra de Israel, la de los 6 días, creo que fue, juraría. Y me dice, el Yom Kippur, perdón, la guerra de Yom Kippur. Y me dice el tipo, sí, estuve en la guerra de Yom Kippur. Y me dice, pues aquel día, si perdemos la batalla aquí contra los tanques libaneses, o muere Israel o la Tercera Guerra Mundial. Y os juro que se me puso el pelo de punta. Dije, ahí va, pues lo mismo lo que aparece en el Apocalipsis no es ninguna tontería. Porque, pero además, fijaros qué casualidad, ¿no? Estar arriba y yo, pues como siempre, ¿no? La parte lógica, lo primero, bueno, pues este lugar era tan terrible que hasta la maldad que había aquí, pues San Juan lo plasmó como el principio del fin. Y de repente bajo, voy a agarrar el carro y me dice un tipo, no, el principio del fin, que es que yo lo estuve viviendo aquí. Por eso no he querido ver la ruina. Yo me quedé sin palabras. Y un día como hoy quiero recordar que una de las personas más inteligentes de los últimos siglos, se llamaba Isaac Newton, dedicó toda su vida, por ejemplo, a intentar descifrar el mensaje de la Biblia. Con lo cual, pues yo pienso que es bueno que hoy todos, cristianos o no, vuelvo a repetir, yo no soy cristiano, soy agnóstico, pero a mí sí me interesa el mensaje de lo sagrado, todo clarísimo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Hemos traído una persona, obviamente, que sabe muchísimo de esto más que yo,
Y yo como periodista, pues lo que puedo dar es, bueno, pues lo que viví, lo que sentí y lo que todos sentiremos y hablaremos esta noche. Porque creo que cuando hablamos de un mensaje tan trascendental, merece la pena tener los oídos y el alma muy, muy abiertos. Sabemos que este tema es polémico, es delicado, sabemos que las opiniones pueden ser encontradas y lo que hacemos siempre en Luna Blue es abrir ese debate. Por eso, en esta noche nuestra encuesta va dirigida al tema que analizamos, al Apocalipsis. ¿Creen ustedes que han iniciado, que ya comenzaron las profecías del Apocalipsis? Pueden opinar a partir de este momento en nuestra cuenta de Twitter, en @LunaBlueRadio, y también enviar sus opiniones, sus comentarios, sus experiencias a través de numeral Luna Blue. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. El día de hoy, la verdad, es bastante especial, es un tema muy polémico, un tema que puede tener diferentes opiniones, pero nosotros lo único que tratamos de hacer en este programa es presentarles a ustedes las opciones, los testigos, la gente que sabe de los temas, y finalmente, como siempre lo decimos, ustedes son quienes deciden. No pretendemos ser ni alarmantes, ni decir cosas que no tienen sentido. La idea es que ustedes puedan participar a través de nuestro Twitter y dejarnos sus opiniones. Todas son respetables en este momento. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué es eso del fin de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Lo vamos a analizar esta noche aquí en Luna Blue. Cándida Delgado, buenas noches. Buenas noches. Sabemos que el contenido de la Biblia es altamente profético y también simbólico, pero creo que algunos cometen el error de tomarla también literalmente. Esa parte sí me preocupa. Algunos veo que lo toman como un oráculo. Abren la Biblia, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Eso es lo que hacen. Esa parte sí me preocupa, cuando la gente trata de interpretar cada uno cuál es el mensaje que le envía Dios en la Biblia. Sabemos que muchos tienen experiencias que puedan estar relacionadas con el tema, que conocen información, que se han dedicado a estudiarla en algunos casos. Compártanos esas opiniones esta noche a través de numeral Luna Blue. Carlos Torres, buenas noches. Buenas noches, Esteban, buenas noches para todos los blunáticos que nos acompañan a esta hora. De verdad que me siento bastante complacido de compartir esta mesa con ustedes. ¿Y de dónde sale la idea de crear en el Apocalipsis, de las profecías del fin de los tiempos? Y de la Biblia en general, vamos a hablar de todas, ¿sí? Vamos a hablar de las profecías de la Biblia y de las del Apocalipsis. Vamos a hablar de todas. Es un tema bastante interesante, porque los cambios que hoy en día ha vivido el mundo, realmente el primero que me acuerdo mucho que refirió esto fue Jesús. Cuando estuvo a punto de vivir su pasión, dijo que teníamos que estar atentos a las señales del fin de los tiempos. Refiero el texto en Mateo 24, donde dice que será principio de dolores, habrán guerras, habrán hambres, habrán muchas cosas. Y pues ya llevamos bastantes años viviendo esta historia, y cada vez el tema es un poco más difícil. Y como lo decía Esteban, los micrófonos están abiertos, la participación en Twitter está abierta. Eso es, en Twitter, los blunáticos que nos pregunten en numeral Luna Blue. Aquí estamos para resolver todo eso y pues bueno, orientarlos. Carlos Torres es periodista digital de Blue Radio y esta noche nos acompaña en Luna Blue porque este tema particularmente le apasiona y le interesa bastante. ¿Por qué? Bueno, tengo un conocimiento acerca de Dios, fui formado en un colegio católico y posterior a eso estuve también un tiempo preparándome en un seminario y tuve la oportunidad de tener un acercamiento a lo que era realmente Dios. Creo muchísimo en Dios, tengo en lo profundo de mi corazón un amor acerca de Dios, pero más allá de esas 4 letras de quién es Dios, es ese ser sobrenatural que por encima de todo tiene un plan perfecto para cada uno, un plan de amor, y el tema nace en mi corazón por conocer todo lo que ha pasado y qué ocurrirá después de que nuestra vida cese en este mundo. ¿Qué ocurrirá con todo esto?
Y son muchos interrogantes que quizás podemos tener y que de una u otra manera la Biblia nos lleva a orientar a eso, ¿no? A explicarnos por qué ocurre todo esto. Y es más allá de esa pregunta de por qué me apasiona, es porque creo que sí hay un Dios real, un Dios que nos ama y que quizás no tiene un concepto de religión, pero que sí, por encima de todo, creo que tiene un favor especial para cada uno. Y nos dejó mensajes, que el programa de hoy va de eso, que es lo que me parece fascinante, que nos dejó mensajes, eso es lo que me parece fascinante. Esta mesa de trabajo, y es algo que no solamente nos orgullece, sino que sabemos que a ustedes les gusta bastante, es que es una mesa de trabajo plural, en donde siempre van a encontrar todos los puntos de vista, y en esta noche es muy especial analizar este tipo de temas porque sabemos que las opiniones son variadas, algunas veces encontradas, y por eso queremos que ustedes participen activamente usando el numeral Luna Blue para hablar y entender este tema, que es bien complejo, porque hay que decirlo, no es nada fácil dedicarse años, como lo ha hecho nuestro invitado, a analizar este tipo de temas, a entender realmente qué es lo que hay detrás de esas profecías bíblicas. Y necesitábamos, como siempre en Luna Blue, un experto que nos dé luces sobre el tema. Está esta noche con nosotros el doctor David Diamond, es pastor evangelista, es misionero, es conferencista internacional. Él es de origen judío, nació en La Paz, en Bolivia, aquí cerquita relativamente de nuestro país. Y es el hombre que esta noche nos va a ayudar a entender algo tan delicado como las profecías de la Biblia. Doctor Diamond, buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Juan Jesús, señora Delgado, Carlos Torres, Joana, muchísimas gracias. Amigos oyentes, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias por la cordial invitación y espero, a la luz de la Biblia, poder aportar de lo poquito o de lo mucho que podamos, sabiendo que el único dueño de la gloria es Dios. Los hombres pasamos, lo que permanece es la palabra de Dios. Sí, una cosa, yo di con usted gracias a Carlos Torres, que está aquí a mi izquierda, y tengo que decir, puse su nombre en YouTube, por encima de lo que vamos a hablar esta noche, que usted nos va a ilustrar sobre las profecías, de las que se han cumplido en la Biblia, que son muchas, y las que están por cumplir. Puse el nombre del pastor David Diamond en YouTube, obviamente pues siempre intento cerciorarme a quién vamos a invitar y a quién no. Y este señor hablaba con alguna claridad de ciertas cosas, por encima de la religión, como es por ejemplo el tema de la guerra de Siria, que dije, yo no soy ni cristiano ni evangelista, pero estoy de acuerdo con este señor al 120%. Lo explico con una claridad meridiana, os lo digo porque luego si queréis en YouTube buscarle David Diamond, porque desde mi punto de vista analiza ciertas cosas de la actualidad que nos dan las noticias de una forma magistral, muy por encima de la religión. Esta noche lo que vamos a hacer a partir de este momento es entender si efectivamente esas profecías bíblicas se están cumpliendo. Hay unas que ya se han cumplido. Si quieren saber, en un momento les vamos a contar cuáles son las que ya se cumplieron. Porque hay evidencia de esto, de que ya han tenido lugar. Bueno, en la Biblia y aparece, yo pienso que desde el comienzo, y yo creo que el pastor David Diamond nos lo puede comentar, desde por ejemplo el tema de que diga Moisés, van a llegar una serie de plagas a Egipto, y llegaron y casi fastidian el país, hasta otra muchas cosas, porque la Biblia, claro, obviamente no todos pensamos en el Apocalipsis porque parece que la Biblia la sabemos de memoria, vamos al final, que lo demás ya como me lo contaron en la escuela ya me lo sé. Sí. Pero hay muchas que se han cotejado histórica y científicamente que sucedieron. Sí, señor. Yo tengo un programa de televisión que se difunde en el mundo entero y a través de internet, y escribí un libro que se titula Historia del Futuro. El mismo título precisamente lo hice pensando en ello. Historia del futuro, porque para Dios el futuro ya es historia. Dios conoce el futuro de antemano. A Dios no lo puede sorprender un hecho fortuito, entre comillas, de la historia y que Dios diga, ¿y qué pasó aquí? Dios es dueño de los tiempos. La eternidad no se rige al pasado, al presente ni al futuro. La eternidad está fuera de esos tres tiempos y Dios es eterno. Por ende, Dios no necesita consultar el futuro para ver lo que va a pasar. El futuro le consulta a Dios. Y una pregunta, ¿de qué forma Dios escoge a los profetas? ¿Por qué unos sí y otros no? A mí me encanta la declaración que hace el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, que dice textual:
versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios inspirados por la divinidad del Espíritu Santo. No bastó ser santo. Si el Espíritu Santo no inspira a esos hombres, esto no tiene valor. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que el hombre no lee. La Biblia tiene el poder de leernos a nosotros y cambiarnos. Es un manual de vida. La Biblia no es historia, no es futuro, es un presente continuo, ante todo para cambiar cada vida, cada individuo. La Biblia tiene el poder, como una radiografía, de mostrar nuestra propia esencia hasta lo más profundo, como dice el libro de los Hebreos. La Biblia penetra como una espada de dos filos, como una tijera de cirujano, hasta partir coyunturas, tuétanos, que son las partes más internas del cuerpo humano, mucho más en nuestra esencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios no se limitó a narrar hechos históricos en la Biblia, sino que Dios, a diferencia de cualquier otro libro escrito en términos religiosos, en un 65% de la Biblia le habla al ser humano no solo del futuro, sino de su eternidad, individual y colectiva, entendiendo que Dios, a lo largo de la historia y de la Biblia, presenta un plan para Israel, para la Iglesia y para las naciones. Y los tres planes están plenamente descritos en la luz de las Escrituras. O sea, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si me permite, por favor, leer un versículo más. Sí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La gente le tiene terror al Apocalipsis. Defino qué es Apocalipsis. Proviene de una palabra griega antigua, en griego jónico, que significa apocalipsis. Muchos lo traducen como revelación. En honor a la verdad, la terminación sus en griego es una revelación conclusiva. Por ende, el Apocalipsis es una revelación que pone fin a todas las demás revelaciones. Por eso, cuando teníamos la conversación por teléfono, cuando ustedes tuvieron la amabilidad de hacerme una entrevista, tenías planeado poner otro título al programa. Sí, lo cambié, correcto. ¿Cuál iba? Yo le iba a poner al programa de hoy El misterio del Apocalipsis. Y en cambio, cuando estuve hablando con usted, y efectivamente me comentó, no, pero es que, vamos a ver, en la Biblia hay un montón de profecías, muchas de ellas se han cumplido, y dije, oiga, pues tiene usted razón, ¿por qué no comentamos, y es lo que vamos a hacer ahora además, en la siguiente hora, profecías que ya se han cumplido? O sea, vamos a ver, que no es solamente que alguien diga que es la palabra de Dios, no, perdona, es que esto se dijo en tal fecha y se cumplió en tal otra. O sea, exacto, más claro, el agua. Y hay una serie que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Es una revelación que pone fin, Apocalipsis. Ahora, a este versículo voy antes de la pausa, entiendo. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, dichoso, no dice infeliz, miserable, pobrecito, ay de aquel que lee el Apocalipsis y le da pesadilla, no, dice bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Algo que la señora Delgado puntualizó y me parece resaltante. Es cierto, muchas veces el libro del Apocalipsis es muy literalizado, pero hay que ser claro, el libro del Apocalipsis, como toda la Biblia, se mueve en tres formas de lenguaje. Un lenguaje simbólico, un lenguaje espiritual y un lenguaje literal. Cuando Jesús dijo ame a su prójimo, fue literal. O sea, ¿qué le quiere buscar? Está claro eso. Cuando habla de claro. Mejido, es Mejido, es que yo estaba allí, ¿no? Claro, el simbólico puede ser, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto, que Moisés le ordena construir un tabernáculo a Moisés y tiene una simbología profunda, rica, vasta. Pero hay un lenguaje literal. Y el Apocalipsis sí se va a cumplir literalmente. Claro que sí, como todas las demás profecías. Porque el mejor comprobante de la profecía bíblica es la historia y la ciencia. Blas Pascal, uno de los grandes genios de la historia, dijo esto: poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos aleja de Dios. Y ese es el problema, que hoy en día la gente intelectual, la gente culta, la gente letrada, piensa que al leer la Biblia van a perder estatus. Y los teólogos piensan que por consultar la ciencia, van a perder fe. Están errados. La ciencia, el conocimiento y la palabra de Dios son como las dos durmientes del riel del tren.
Ese es el problema. Cuando nosotros queremos divorciar la historia, la ciencia, el conocimiento de la verdad de Dios, nos perdemos. Creo que lo que dijo Blas Pascal es claro, y los grandes genios como Isaac Newton, que como tú dijiste, se pasó la mitad de su vida estudiando la Biblia. Pastor Diamond, tenemos que hacer una pausa, pero antes de eso le quiero hacer la pregunta que le estamos formulando a nuestros oyentes esta noche a través del numeral Luna Blue, la encuesta que hemos realizado. ¿Usted cree que han comenzado a cumplirse esas profecías del Apocalipsis? Estamos en una etapa preapocalíptica. Eso sí lo tengo claro. Jesucristo viene pronto y cuando Jesucristo aparezca, se desencadenará todo el Apocalipsis con su rigor. Esos mensajes, esos misterios detrás de las profecías de la Biblia los estamos conociendo esta noche aquí en Luna Blue. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado. Y en un momento continuamos para conocer cuáles son esas profecías que ya se cumplieron y cuáles son las que aparentemente están teniendo lugar. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Para quienes se están uniendo a la investigación de esta noche en este programa en donde nos dedicamos a investigar en los misterios, en lo inexplicable, en lo sobrenatural, en temas que requieren abrir la mente un poco más de lo usual. Estamos analizando esta noche las profecías de la Biblia. Estamos intentando entender de la mano de especialistas si tal vez, como se los hemos formulado en nuestra encuesta de esta noche, las profecías del Apocalipsis han comenzado o no. Hablábamos antes de la pausa incluso de lo que analizaremos esta noche en este programa, esas profecías que ya se cumplieron y que muchos no conocen, cuáles están por cumplir y cuáles tal vez ya están teniendo lugar en la actualidad. Dios ha hablado y unos hombres que Él eligió transcribieron esos mensajes. No sabemos por qué los quiso entregar. Tal vez esta noche logremos entender esto y hemos invitado a Luna Blue al doctor David Diamond. Él es pastor evangelista, pero además un hombre que ha dedicado muchos años de su vida a intentar entender todo lo que hay detrás de este tema, pero sobre todo, y lo decíamos antes de la pausa, a interpretarlo, porque hay diferentes tipos de interpretación de lo que dice la Biblia y tal vez muchos no sabemos hacerlo correctamente. Sí, ahí, bueno, vamos a ver, no es solamente muy complicado interpretar la Biblia. Repito, Newton se pegó toda la vida en esto y no llegó a casi nada, y era uno de los tipos más inteligentes de la historia. Me quedo con las palabras que ha dicho el pastor David Diamond. Efectivamente, hay interpretación, digamos, que sería espiritual, hay otra que es metafórica, no tenemos que ser integristas ni leyendo la Biblia ni nada, pero luego también hay otra, claro, que es muy literal. Si al comienzo del fin de los días en Megido, es que yo he estado en Megido, eso, o sea, más literal que eso, y estaba allí. Y cuando me entero de la historia, y como os comento, bajo de aquella colina, me dice un tipo, no, es que yo estaba a punto de asistir aquí al fin del mundo, no en otro sitio, en esa colina. Claro, uno se queda como diciendo, ahí va, pues lo que pone este libro no son tonterías. Y aquí lo que estamos además es efectivamente eso, ¿no? O sea, hay muchas profecías que ya se han cumplido. Recuerdo, por ejemplo, me viene a la mente ahora, y me gustaría preguntárselo al pastor, las destrucciones del templo de Jerusalén. Se crea un templo que es el lugar más sagrado para los judíos, del que hoy día solamente queda el muro de los lamentos, y en la Biblia se habla de que se va a destruir, primero Nabucodonosor, más tarde el general Tito, que luego fue emperador de Roma, lo vuelve a destruir. ¿Es cierto lo que digo? Sí, perfecto. Quiero hacer algunas puntualizaciones. En el primer segmento, cuando tú comenzaste la introducción del programa, decías que la Biblia fue escrita para quienes quieran oírla, entender el mensaje de Dios. Y el Apocalipsis repite 9 veces la siguiente frase: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Es textual, Dios mismo lo dice, el que tiene oídos para oír. 9 veces lo repite el Apocalipsis. Sí, en las 7 cartas del Apocalipsis aparecen cada una de ellas al finalizar cada carta, y 2 veces más, donde abiertamente dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Dios mismo no lo impone, dice, si quiere, que oiga.
total, Dios cumple la responsabilidad, se exime de la responsabilidad. Te lo pone Dios ahí. presente, claro. Ahí está el mensaje, ustedes deciden si lo escuchan o no. Claro, ahí está el punto, es que esto no es inquisición, en la inquisición se impone, en la predicación se presenta. Y además hay que ser muy sencillo y claro, todos tenemos la razón, pero ¿quién tiene la verdad? La verdad la tiene Dios. Eso es lo complicado, sí. Es que este punto de que la verdad la tiene Dios. Y esa verdad no es una filosofía, no es un pensamiento, es una persona. En cierta oportunidad, Herodes está parado frente a Jesús. Y Herodes le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad para que yo crea en ella? Yo me imagino que Jesús mentalmente habrá dicho, ni viendo me ves, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad se hizo persona. Ahora, aquí hay un punto. Las profecías a lo largo de la historia se han cumplido reiterativamente en muchos aspectos. Hablemos de la dispersión del pueblo judío. Yo vengo de ese pueblo, tengo sangre judía, y nosotros los judíos hemos soportado dispersiones a lo largo de la historia. En cierta oportunidad Dios nos manda a Egipto, pero luego nos rescata de allí, anunciándolo ya, porque Dios lo había dicho 450 años antes a Abraham, se lo dijo a Isaac y a Jacob, que el pueblo estaría cautivo y luego saldría en la liberación. En efecto, 3 veces Moisés. lo anunció, que el pueblo judío sería esclavo y luego se liberaría. Claro, se lo dijo a los patriarcas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mueren Abraham, Isaac y Jacob, queda José, y después de la muerte de José viene ese faraón que empieza la gran persecución, que tú que has estado en Egipto y has estudiado mucho de egiptología, muchos lo atribuyen a Tutmosís II, el faraón de la Biblia. Sí. Sería Tutmosé. Y en copto la palabra es Tutmoshe, y de donde viene también el nombre Moshe, que significa Moisés. Sí. Bien, Moisés aparece como el gran libertador, cumpliendo las profecías dadas a los patriarcas. Dios nos saca de Egipto, ¿para qué a los judíos? Para darnos la Torá en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto, y para entregarnos la tierra prometida. Luego, pasados los años, viene una profecía del profeta Jeremías. Jeremías, un joven que desafía todo el clero religioso de la nación, que se había rebelado contra Dios. Los sacerdotes, los reyes de Israel estaban en contra de Dios, vivían en contra de la voluntad de Dios, creían que por tener el templo era suficiente. Decían, pues tenemos el templo, pues Dios está aquí, como si le pagaran a Dios por contrato. Entonces se equivocaron. Entonces, ¿qué ocurrió? La ira de Dios se desata contra la nación de Israel. Jeremías, este joven profeta que ni su madre lo quería, todas las calamidades que anunciaba, ni su madre lo quería ya. Jeremías anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Y se cumple. Jeremías anuncia que el templo sería destruido y que el pueblo de Israel sería llevado a la dispersión, a Babilonia. En aquel tiempo, el rey Nabucodonosor era el rey más famoso de su tiempo. Correcto. Un personaje, por cierto, histórico, no solo bíblico. La historia cuenta de Nabucodonosor, da vestigios contundentes, arqueológicos. Muchísimo. Jesucristo dijo, las piedras hablarán, y la arqueología es las piedras hablando, hermano. ¿Qué pasó? Nabucodonosor lleva a la nación de Israel, 70 años las tribus del norte fueron llevadas a Babilonia, desterradas, y las otras tribus por Asiria, en la época de Sennacherib. Entonces el templo es destruido. Luego Dios había dicho a través del mismo profeta Jeremías que pasados 70 años el pueblo sería recogido del cautiverio, y en efecto, Israel 70 años después es recogido de ese cautiverio y llevado nuevamente a la tierra prometida, reinstalado en el lugar donde estuvo su pasado. Y hay también vestigios arqueológicos. Es completamente cierto que Nabucodonosor, sin lugar a duda, conquista Jerusalén y destruye el templo, instalando la arqueología, no de otra cosa, y que efectivamente luego más tarde se vuelve a instalar, a instaurar la nación de Israel, y incluso Herodes construye otra vez el templo. A eso voy. ¿Para qué los judíos salen de Babilonia? Si nos sacó de Egipto para darnos los mandamientos y para darnos la tierra prometida, nos saca de Babilonia a los judíos para dos cosas. Para reconstruir el templo, que es el corazón espiritual de la nación de Israel en aquel tiempo, y segundo, para que el Mesías llegue a ese templo, como Malaquías lo había dicho. Bueno, y aquí viene la divergencia, mis hermanos judíos que no creen en Jesús como Mesías y yo que sí lo creo. Bueno, pero el Mesías llega en el tiempo profético estipulado. El Mesías vino a un templo reconstruido. Es más, Jesús desafía a los fariseos y les dice, pues destruyan este templo, yo lo levanto en 3 días, dice. Y hablaba del templo de su cuerpo. Tremenda frase. Y fue por la cual lo crucificaron, porque buscaron testigos falsos y bueno, ¿de qué lo acusamos para matarlo? Bueno, él dijo, destruyamos el templo y en 3 días lo levantaré. Blasfemia, y bueno, a la cruz. Entonces, vemos eso. El pueblo judío, luego de la muerte de Jesús, pasan otros 70 años. Hay que entender que también los números en la Biblia juegan mucho. Sí. El número 7 es el número de Dios. 7 por 10, 70, elemental matemática.
tiempo perfecto de Dios. La Biblia habla mucho del 70 y del 7 como el tiempo perfecto de Dios. Una generación. La Biblia dice en el Salmo 90, verso 10, que los días del ser humano en la tierra suelen ser 70 años y los más fuertes llegan a 80. Claro, ese es el promedio. Es más, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una persona bien alimentada puede llegar a vivir entre 70 y 80 años de vida. Hay personas que han llegado a los 124. Recién en Bolivia tuvimos un ancianito que llegó a los 124 años. Ahorita creo que el más longevo llega a 113. Pero bueno, vamos no a la excepción, sino al promedio. Sí. 70, 80 años, como dice el Salmo 90, verso 10. Eso vive un ser humano. O sea, es una generación. 70 años después de Cristo ocurre lo que vos mencionaste. Vespasiano ordena a Tito tomar control de la ciudad de Jerusalén, y en un azaroso momento, por así decirlo, uno de los soldados dispara una bengala que se llama una flecha con fuego, que por esas cosas se pega por la ventana y agarra fuego en una de las cortinas del templo sagrado de Jerusalén, y el templo se hace una bola de fuego incontrolable. Y literalmente ahí se cumplen las palabras de Jesús de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Qué dicen esas palabras? Jesús dijo, al ver los edificios del templo, dijo, de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Exacto. ¿Qué pasó? Como el segundo templo de Jerusalén estaba bañado en oro por dentro, los romanos, al ver que el templo se destruyó y por el oro se derritió sobre las piedras, fueron y con codicia se llevaron piedras engastadas de oro derretido. Literalmente se cumplieron las palabras de Jesús. No quedó piedra sobre piedra porque el oro derretido en las piedras se convirtió en un trofeo. Es más, le puedo decir que hasta tal punto no queda piedra sobre piedra que el muro de los lamentos no es el muro del templo. Exacto, es un antemuro. Es el antemuro de contención del templo. No quedó nada del templo. No, es el muro de contención donde encima se edificó el templo. Efectivamente, no quedó ni una piedra. Ahora, ¿por qué se llama muro de los lamentos? Permíteme simplemente aclararlo, aunque no es parte del programa. Nosotros los judíos lo llamamos muro de los lamentos o cótel o muro occidental. ¿Por qué? Porque cuando un judío llega, lo primero que hace frente al muro es leer el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que es precisamente el cumplimiento de la profecía de la destrucción del templo. Jeremías, ¿qué es lo que vio? La destrucción del templo y el dolor del pueblo judío al ver el templo, el lugar más sagrado de la nación, corazón espiritual del pueblo, destruido, hecho pedazos. Ahora, ¿qué es lo que trajo como consecuencia la destrucción del segundo templo en la época de los romanos? Pues terrible. Jerusalén fue arada por bueyes. La ciudad de Jerusalén fue saqueada, destruida, terrible. Y comienza la gran diáspora, el galiut en hebreo, en el cual el pueblo hebreo es dispersado entre ya no a una nación, ya no es que nos manda a Egipto, ya no es que nos manda a Babilonia. Aquí la ira de Dios es universal, porque Dios destierra a los hebreos a todas las naciones del mundo. Por eso es de que habemos judíos bolivianos, judíos colombianos, judíos chilenos, judíos búlgaros, húngaros. Hay judíos negros en el África que recientemente los falashas han empezado a llegar a Israel en masa. Han encontrado recientemente una de las tribus perdidas, la tribu en el África encuentran una tribu que se llamaba Zabula, un nombre muy africano, pero cuando hacen el análisis etnolingüístico, etno significa razas, lenguas, ya está claro, glosa en griego, idioma, lenguaje. Cuando hacen el análisis etnolingüístico, descubren que Zabula viene de Zabulón, una de las tribus de Israel, judíos en el África de raza negra. O sea, encuentran judíos en la China, en Indonesia y, por favor, en el mundo entero, tal como Dios lo había dicho. Esa es una prueba clara de que las profecías bíblicas se cumplieron. En cierta oportunidad hubo un sabio judeo español, has debido escuchar de él, Abarbanel. Un rey español, el emperador, preguntó y le dijo a este sabio judío, le dijo, demuéstrame la existencia de Dios. Le dijo, míranos a nosotros los judíos y sabrás que hay un Dios. Porque Él controla nuestra historia. Todo lo bueno que nos pasó y lo malo que nos pasó, nosotros somos testigos de ella. Todo lo avisó. Hemos sobrevivido. Y en honor a la verdad, mis amigos oyentes, todos los imperios que nos persiguieron en la historia, siendo tan poderosos como el egipcio, el medo-persa, el griego, el babilonio, el imperio romano, la Inquisición en España, la Alemania nazi, todos esos imperios se vinieron abajo. Y nosotros, el pueblo judío, que somos el 0.5 de la población mundial, hemos sobrevivido a lo largo de la historia. Si no hay un Dios, entonces ¿quién nos guardó? Ese razonamiento me parece muy bueno. Y ahora falta el ISIS. Antes fue Roma, tal, ahora tenemos el ISIS, que por cierto, lo cuenta usted genial en YouTube, y otro día, si quiere, ya le emplazo a que hablemos del ISIS largo y tendido, porque a mí es un tema
es un tema que me apasiona. Estamos hablando de profecías que se cumplieron y queda muy claro que la profecía de la destrucción de los templos, y además con la ciencia encima de la mesa y con la arqueología encima de la mesa, se cumplió. No cabe ninguna duda. Y otra más importante también, si cabe, y yo creo que más difícil, la creación misma del actual Estado de Israel está profetizado, pero literal también, digamos, palabra por palabra. Yo escribí un libro, escribí 2 libros sobre profecía bíblica muy reconocidos en toda Latinoamérica, Historia del Futuro, y este que tengo en mi poder, que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida. Es tan bueno que se agotó, que apenas yo mismo me tuve que prestar para traerme. Historia del Futuro no lo tengo, fíjate que no lo traje porque está agotado. En México se nos voló. Este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, describe el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio. Acá he tomado pedazos del Corán, he hecho un análisis histórico, demostrando, por ejemplo, que los palestinos no son un pueblo originario del Medio Oriente. Aclaremos, si los palestinos dicen ser hijos de los filisteos, déjeme decirle que los filisteos eran parte de los griegos, o sea, no eran del Medio Oriente. Cuando, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, vas a entrar a la tierra que vas a conquistar, dice la Jergueseo, Jebuseo, Amorreo, Fereceo, le menciona 7 naciones, nunca le menciona a los filisteos. Estos cuates recién aparecieron en la cultura minoática, de origen griego. O sea que los filisteos no eran originarios del Medio Oriente, invaden el Medio Oriente y forman 5 polis griegas, prácticamente una forma de gobierno, una pentápolis, ¿no? Fundaron 5 ciudades, Asdod, Esquelón, 5 ciudades que fundan ellos, Eliat, fundaron los filisteos. Bueno, simplemente para aclarar, por ejemplo, ¿no? Los palestinos no son los filisteos bíblicos, aunque tienen el mismo espíritu, acabar con Israel. Pero vamos al siguiente punto. Veamos una profecía que se cumplió a lo largo de la historia, la más dolorosa para nosotros los judíos. Mira, todo parto tiene un derramamiento de sangre previo, en eso creo que estamos claros. Pues Israel, este moderno Estado de Israel, esta nación que viene al mundo a partir de 1948, tuvo un parto previo con un derramamiento de sangre terrible. Yo perdí familia, o sea, mis ancestros perecieron en los campos de exterminio. Sí. Yo tengo una familia que venía de Hungría y la otra parte de Polonia. Mi apellido Diamond es un apellido comprado, adoptado por los judíos que logran escapar. Pero bien, ¿de qué escapan ellos? De la más grande masacre de la historia, la barbarie, el infierno en tierra, lo que fue para nosotros los judíos la Shoah, el Holocausto. Que es algo que tratan de exterminar. 6,5 millones de personas. Claro, que ahora tratan de exterminar, de redefinir, de negar el Holocausto. Pues bueno, entonces, los que quieren negar el Holocausto borren este versículo de la Biblia. Hicimos un programa el miércoles pasado sobre el Holocausto, sí, con un testigo del Holocausto, con un judío testigo del Holocausto. Y la encuesta, además, yo lo dije públicamente, desde el año 2007, juraría, ya a nivel europeo hay una ley que el negacionismo es un delito. Sí, pero eso díganle a los líderes de Irán, ellos no entienden ni respetan. Yo soy de los que apoya que negar esa barbaridad tan enorme, desde mi punto de vista sí debería ser un delito, porque yo he estado en Yad Vashem y allí se pueden consultar las 6,5 millones de fichas hechas a mano por los familiares de los judíos que fallecieron. Es una auténtica barbaridad desde mi punto de vista. No, y aquí pongo un desafío. Yo en cierta oportunidad me topé con uno de esos teololocos, no teólogos, teololocos. No evangélicos, sino evangelocos. Que me dijo, el Holocausto nunca ocurrió. Sí, ¿tú eres un predicador? Sí, me dijo. Bueno, entonces preguntemos, digámosle a Moisés que es un mentiroso, porque Moisés entonces habría mentido. En Deuteronomio 32 profetiza el Holocausto. Con tal precisión es impresionante. Dice Moisés, 32 de Deuteronomio, versículo 23, y amontonaré desgracia sobre ellos. Emplearé en ellos mis espadas. Consumidos serán del hambre. Mira las imágenes del Holocausto. Sí. El hambre que se padeció en los campos de exterminio. Devorados serán por fiebre ardiente. ¿Acaso no fue la fiebre tifoidea lo que cundió en los campos de concentración? Y peste amarga. Dientes de fiera enviaré tras de ellos. ¿Acaso no fueron perros adiestrados por los nazis que perseguían a los niños y los comían vivo? Con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada. Por fuera de los campos de exterminio, ¿se entiende? Desolará la espada, habla de la guerra. Y por dentro, las cámaras del espanto, lo llamó Moisés. Cámaras del espanto. Más claro no puede ser. Cámaras del espanto, dice la Biblia. Cámaras del espanto, lo llama en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Cámaras del espanto. Y añade Moisés, así al joven como a la doncella. ¿Quiénes iban primero? Los varones. Sí. En ese orden entraban, primero los varones y luego las damas. Al niño de pecho como el hombre viejo. ¿Acaso Hitler, Mengele, Eichmann,
Altman y todos esos nazis, ¿acaso ellos tuvieron escrúpulos o seleccionaron gente? No, ellos arrasaron con todos. Ellos querían acabar con los judíos, exterminarnos una vez más en la historia. Esa es una gran verdad. Mire, asolará las cámaras del espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano, al hombre viejo. Y había dicho yo, dice el Señor, que los esparciría lejos. Exacto. ¿Acaso no nos esparció? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Al final de ese parto sangriento, como he dicho, todo parto es un derramamiento de sangre, para que venga la vida y la esperanza, primero hay un derramamiento de sangre previo. Después de ese baño de sangre de 6 millones de judíos en Europa, nace el moderno Estado de Israel, en cumplimiento de más de 1.500 profecías bíblicas. O sea, 1.500 profecías bíblicas, dicen los expertos, mínimo, redondeando, son las que anuncian el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel. En 1.500 frases en la Biblia directamente dicen que Israel regresaría en el final de los días al lugar donde hoy está. Y quiero hacer una salvedad, si me lo permite. Sí. A los judíos se les hizo la propuesta, cuando ya Theodor Herzl plantea en principio la creación del Estado de Israel, después viene la declaración de Balfour, en fin, y los sionistas de aquel tiempo piden la creación de un Estado de Israel. No había la Organización de Naciones Unidas, se llamaba simplemente Liga de Naciones. Pero bueno, se les pide una tierra para los judíos, para que puedan sobrevivir a la persecución que todavía no había cesado. Entonces se hace la propuesta de cederle un territorio a los judíos en la Patagonia para que hagan su Estado. Y la respuesta de David Ben Gurión, quien por cierto llegó a ser el primer ministro de Israel en 1948, el que firma el Acta de la Independencia, por cierto, es interesante. Dice David Ben Gurión: donde estuvo nuestro pasado debe estar nuestro futuro. No concebimos a los judíos sin Jerusalén, y Jerusalén no está en Argentina. Textual. Y eso permite y hace un llamado de atención al mundo para que los judíos regresen a la tierra prometida. Y claro, Amós capítulo 9, verso 14, solo por poner un versículo, dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, a las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les entregué, ha dicho el Señor Dios de Israel. O sea, Dios promete en más de 1000 oportunidades que los judíos regresarían a su tierra. Esa es nuestra tierra. La frase que leyó usted, ¿de qué profeta era? Perdón. Amós capítulo 9, verso 15, por poner un ejemplo. Y a mí me impresiona lo que dice Jeremías. Jeremías se atreve a decir: haré un milagro más grande que el que hice con vuestros antepasados cuando los saqué de Egipto. En los últimos días, dice el Señor, los tomaré de entre todas las naciones donde yo los habría dispersado, y los traeré de nuevo y los juntaré como el pastor junta sus ovejas en el redil, y los plantaré en la tierra de Israel. Textual. Si salir de Egipto fue un milagro, precedido de 10 plagas, el regreso de los judíos en 1948, después de semejante masacre, no deja de ser un milagro, porque ahora Dios no está juntando a los judíos de un solo país, entre Egipto e Israel. ¿Cuántas horas de camino? Pero un viaje de 40 años. Tremendo, sí. Pero regresar del cautiverio para Israel y fundar el moderno Estado de Israel, que hoy en día es un ejemplo de democracia, de desarrollo, de tecnología, pues es un milagro de Dios, como aquí lo dice. Sí, yo tengo que decir además en función a eso, y porque he estado en Israel muchas veces, no, he estado una vez, pero estuve bastante tiempo. El problema, después del Holocausto, aunque nos salgamos un poco de las profecías, es que cuando los judíos regresaban a Polonia o a Hungría, por ejemplo, a otros países del este, los mismos vecinos les asesinaban. Los entregaban a la muerte. Porque se habían quedado con sus casas o con sus tierras. Y fijaros qué cosa más absurda, que luego todos estos países que os estoy diciendo además acabaron dentro del telón de acero. Pero, desde mi punto de vista, sí que fue más que necesario la creación, además, de un Estado de Israel, porque este es un tema tremendamente polémico. Yo siempre he dicho públicamente, no soy ni pro-israelí ni pro-palestino, soy pro que se lleven bien, pero sí he dicho públicamente muchas veces que es un cafre el que niegue la existencia del Estado de Israel. Creo que poner encima de la mesa 6,5 millones de muertos, pues no es una mala forma de empezar a negociar, teniendo en cuenta de que realmente lo que había allí hasta la Primera Guerra Mundial no era ni Palestina ni nada, sino que era Turquía, era el Imperio Otomano. Entonces, bueno, una gran pregunta, Pastor, después de lo que nos ha contado. Hemos comentado un montón de profecías que se han cumplido a rajatabla.
A día de hoy se seguirán cumpliendo profecías sin tener que ver con el Apocalipsis, porque al Apocalipsis le quiero preguntar largo y tendido. Sin llegar al Apocalipsis, ¿hay profecías que se han escrito y que podrían cumplirse en los próximos años o décadas, por ejemplo? Sí, yo quiero mencionar algo. Miren, por favor, yo quiero que me entiendan esto. El que yo tenga un origen judío no quiere decir que yo esté judaizando la conversación. Si ustedes quitan a Israel de la Biblia, quitan la Biblia. Ah, claro. Ya estamos claros, ¿cierto? O sea, después del nombre de Dios y el nombre del Mesías Jesús, la palabra que más aparece en la Biblia es Israel. O sea, por favor, no se puede borrar. Quiero dejar claro. Y la siguiente palabra más aparecida en la Biblia es Jerusalén, que aparece 869 veces. O sea, Jerusalén no puedes quitarla de la Biblia. Ahora aquí ocurre un factor. Jesucristo dice en Lucas 21 que los judíos serían dispersados a todas las naciones y que Jerusalén quedaría bajo el dominio de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Exacto. Eso termina en la Guerra de los 6 días en junio de 1967, cuando Israel reconquista la ciudad de Jerusalén. Y a partir de ese momento Jerusalén se convierte en la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque Jerusalén se llega a catapultar como la ciudad más conflictiva del mundo y la más disputada. Napoleón dijo esta frase: el emperador que conquista el mundo y no conquista Jerusalén no ha ganado nada. Es más, ¿y sabe dónde lo dijo? En Megiddo, exactamente en el lugar donde estuviste. Napoleón dijo esta frase cuando estuvo en el Medio Oriente. Dijo Napoleón: este es el lugar ideal para ganar la más grande y difícil de las batallas. Exacto, es que ahí será el final de los tiempos. Quiero dejar esto en claro. El profeta Zacarías es uno de los profetas que más se refiere a lo que pasará con Jerusalén en el final de los tiempos. Permítame leerle esta profecía. Sí, esto sin llegar al Apocalipsis, lo que nos va a leer usted ahora. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo. Zacarías dice, textual, 12:2 de Zacarías: he aquí que yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Exacto, eso es lo que estamos viendo. Es un conflicto regional por el control de Jerusalén. ¿Cuántas naciones árabes atacaron a Jerusalén, Israel en la última guerra? No sé cuántas fueron. No sé, una barbaridad. No sé cuántas. Pero mira lo que dice en el verso 3. En aquel día, dice Dios, pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. ¿Quiénes son todos los pueblos? La Organización de Naciones Unidas. Otro organismo que aglutine a todos no hay. Ni la FIFA, hermano. Y dice, ¿cierto? Todos los que la cargaran serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pues perfecto, eso es lo que estamos viendo. Jerusalén ya no es un conflicto regional, es un conflicto internacional. Palestinos e israelíes disputan a muerte el control de la ciudad más codiciada del mundo. Aquí vamos a ir a puntos que me parecen claros, que yo los dejé específicamente estructurados en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, pero no son, cualquier libro usted lo puede verificar. Hay que ser claro en esto. Jerusalén es el centro del mundo. En la antigüedad se hablaba de la Panagea, ¿cierto? Que sí, todos los continentes estaban unidos. Y en honor a la verdad es cierto. Cuando Dios hizo la creación en el Génesis 1, dice claramente la Escritura que júntese la tierra en un solo lugar y las aguas alrededor. Perfecto. Si usted mira un mapa del Brasil, va a ver que encaja en el África, y eso no es casual, porque algún día estuvieron juntos. El diluvio es el que separa los continentes, pero esos temas geológicos lo vamos a hablar en otro tema. Pero aquí viene un punto. Si usted juntara por computadora todos los continentes del mundo, verá que en el centro del mundo está Israel. Y en el centro de Israel está Jerusalén. Y en el centro de la ciudad de Jerusalén está el monte del templo. Moriah. El monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea, por favor. O sea, el centro del centro del centro. Por eso Ezequiel capítulo 5, verso 5 dice: Jerusalén, te puse en el centro del mundo, en medio de todas las naciones de la tierra. O sea, Jerusalén es el púlpito de Dios. Jerusalén es el centro del planeta Tierra. O sea, mis patas peruanos, disculpen, no es el Cusco. Es Jerusalén el centro del mundo, ¿cierto? Está el centro del mundo, Jerusalén. Es el lugar que Dios escogió para colocar ahí su nombre. Perfecto. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo combate por Jerusalén? La respuesta es muy sencilla. Bien. Dios tiene en el cielo su trono. Perfecto. Pero en la tierra también. El trono heredado al rey David. Hermano, todo el mundo disputa por ese trono. Es una guerra en principio espiritual, que después se hace política y de todo.
Pero Jerusalén hoy en día se ha convertido en la manzana de la discordia. Los musulmanes la reclaman como sagrada, pero hay que ser en esto claro. Por favor, en esto yo tengo un profundo respeto por los musulmanes, que quede claro. Que ellos lo tengan a mí o no, no sé. Pero yo hacia ellos tengo un respeto profundo, ¿me entiendes? Tienen derecho a creer en quien quieran, como el budista, el hindú. Perfecto, yo no defiendo mi verdad, mi posición a muerte, no. Yo no me considero dueño de la verdad. La verdad está en la Biblia y punto. Pero ellos dicen que en el Corán Jerusalén aparece como ciudad sagrada. Curiosamente, en el Corán la palabra Jerusalén ni siquiera aparece mencionada. En cambio, en la Biblia 869 veces. Segundo detalle, ellos dicen que el profeta Mahoma, quien escribió el Corán, habría ascendido vivo en un caballo al cielo. Al-Barak se llamaba la revelación. Exacto, pero curiosamente tampoco el Corán narra ese episodio. Pero la Biblia sí dice que ahí vendrá Jesús en un caballo blanco. O sea, yo siempre he dicho, si usted quiere saber cuál es la verdad, váyase al documento más antiguo y el más fidedigno. El más antiguo es el rebatido o el confirmado. Yo el tema de Jerusalén lo cuento siempre igual, como es una ciudad además que amo, me encanta, ¿no? Y además en mi último libro pues también hablo de Jerusalén y de cómo la veía, porque Jerusalén significa la ciudad de la paz. Y hará Shalom. Pero por ella han caído ríos de tierra. Entonces lo que comentaba, lo comento, muy sencillo, porque además Jerusalén es relativamente pequeñita, o sea, es una ciudad que no es muy grande, está dividida en 4 barrios, el armenio, el cristiano, el judío y el musulmán, pero realmente, o sea, lo que está muy claro es que toda la disputa comienza en torno a una cosita que es muy pequeña, que es el monte Moría, que es una colina que ni se ve, o sea, de lo pequeña que es, donde efectivamente Abraham iba a matar a su hijo Isaac, y esa roca en la que se iba a hacer ese sacrificio, pues era el lugar más sagrado para el pueblo judío, de ahí que los 2 templos se edifiquen en torno alrededor de ella. Esa piedra. Luego lo que sucede es que hay un señor que es Jesucristo, que en vez de que lo crucifiquen en Bucaramanga, pues le crucifican a 300 metros del monte Moría, que es lo que es la iglesia del Santo Sepulcro, en el Gólgota. Y luego, claro, luego aparece Mahoma, y ya sí que la lía, porque claro, la lía en el sentido de que él dice que en esa revelación, en ese caballo al-Barak, él va hasta la piedra donde Abraham perdonó a su hijo Isaac, y de ahí... No, ellos dicen que fue Ismael, encima. Entonces, claro, el problema es... Pues claro, todavía de la iglesia del Santo Sepulcro al templo hay 300 metros o 500, no penséis que hay mucho más. Pero claro, es que Mahoma pone un lugar santo justo encima del que ya era santo hace miles de años. Claro, es como si yo de repente ahora mismo tengo una revelación y digo, pues yo esta noche he soñado que en la Catedral de San Pedro en Roma he subido al cielo. Pues a los católicos les va a sentar mal. Entonces, claro, ese es el gran problema. Yo al final, la reflexión que hago en mi libro es, yo creo que como Dios es tan sabio, al final lo hizo para que todos nos lleváramos bien a la fuerza y compartiéramos esas calles, porque Dios debería ser uno para todos. Pero sí, es un problema, es un problema grave. Que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. La explanada de las mezquitas está justo en el lugar donde estaba el templo. Y en efecto, y un templo que pronto será reconstruido, que por cierto ya está todo adelantado para la reconstrucción. ¿Eso es una profecía, lo de la próxima claro, Apocalipsis capítulo 11. Sí, es otro tema, por ejemplo, que ahorita está en problema. Ha desatado un tremendo problema diplomático, porque el mundo musulmán sabe que en algún momento los judíos van a querer reconstruir el templo. La pregunta es si los dejan o no. Pero la Biblia, que se anticipa al tiempo, dice, y esto es lo maravilloso del Apocalipsis. Ya vamos a entrar al Apocalipsis ahorita. Dice esto. Apocalipsis 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y al altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la santa ciudad durante 42 meses, y en ese tiempo se levantarán 2 profetas de parte de Dios. Quiero puntualizar lo siguiente. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, estamos hablando del año 100 aproximadamente, ya la ciudad de Jerusalén había sido devastada y el templo había sido destruido. O sea que Juan no estaba viendo el templo de Jerusalén, ya había sido derrumbado. Él está viendo un templo futuro en el mismo lugar, el tercer templo, que por cierto el apóstol Pablo también se refiere a él, y el profeta Daniel. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice textualmente que cuando vean la abominación desoladora en el lugar sagrado del templo, dice, o sea, textual, está hablando de un templo futuro. Bien, lo curioso del Apocalipsis, si me permite introducir, es que el Apocalipsis es un libro futurista, pero escrito en lenguaje gramatical pasado. Me explico. Nunca dice el Apocalipsis, y veremos un templo, dice, y vi. ¿Cómo es eso? Sencillo, Juan tuvo que viajar al futuro. ¿Como si fuera un sueño? Pues claro, que Dios lo lleva al futuro. Porque Juan, a ver,
Yo he trabajado transmitiendo partidos de fútbol desde mis 14 años, hermano. Y a mí me ha tocado transmitir partidos en vivo y en directo. Y una cosa más bonita que transmitirlo en vivo y en directo, un partido entre Independiente de Santa Fe frente al Oriente Petrolero en Santa Cruz este jueves. Y tengo que apoyar a Oriente Petrolero, obvio. Aunque soy bolivarista, pero apoyo a Oriente. No, mentira. Hinchas del Santa Fe, paren de sufrir. Listo, escucha. Mire, transmitir un partido de fútbol es hermoso, es emocionante. Pero qué feo es verlo en diferido, ¿cierto? A nadie le gusta. Pues Juan la vio la historia en vivo y en directo. Nosotros vamos en diferido, mijito. Él hizo el reportaje en vivo y en directo porque vio todo, hasta el fin del mundo. O sea que lo que usted piensa es que realmente San Juan en la isla de Patmos le llevan a ver el futuro y claro, como estaba viendo cosas que desde su tiempo no se entendía, las escribe en metáfora. ¿Eso sería el Apocalipsis? Bueno, hay que ser claro, Juan no se fue un marihuanazo. Mira, el Génesis es un viaje al pasado. A Moisés no le consta la creación, pero la describe, y hasta el día de hoy los primeros 11 capítulos de la Biblia es lo que debaten los científicos. Sí, correcto. O sea, esa es la pelea de los científicos. Un viaje al pasado. Moisés no fue testigo ocular cuando Dios agarró y, por ejemplo, hizo aparecer la vegetación en el día tercero de la creación, cuando recién en el día cuarto aparece el sol y no fue fotosíntesis. O sea, por favor. O sea, un montón de cosas. La ciencia, la palabra cielos es la palabra Esh y Amim. Agua y fuego se mezclan para crear los cielos. En una tormenta eléctrica que cae del cielo, agua y fuego. Listo, textual, ya. Viaje al pasado. Entonces, si el Génesis es un viaje al pasado para Moisés, imagínate lo que tuvo que ser el viaje al futuro para Juan. Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ojo, mira este detalle. Jesús dice, Jesucristo, cielo y tierra pasarán. Pero Juan en el Apocalipsis dice, pasaron. O sea, se fue allá. En vivo y en directo, como un periodista, escribe y narra la historia en vivo y en directo. Pero en aquel tiempo no había pues Radio Caracol, no había Blue Radio, no había el periódico El Tiempo, no, nada. Biblia, mijito, llega por medio de la Biblia en diferido a la noticia de lo que Juan ya vio en directo. Pastor Diamond, usted ha abierto la ventana de lo que muchos lunáticos hasta ahora usando numeral Luna Blue quieren escuchar y quieren entender más que todo, porque de esto hemos escuchado un montón, pero entenderlo es diferente y en sus palabras lo estamos logrando. El Apocalipsis. Gracias a Dios. El Apocalipsis es lo que durante muchos años, desde que uno tiene prácticamente uso de razón, le configuran en la mente, hombre, el fin de los tiempos. ¿Cuál es la verdad detrás de él? Quiero decir una cosa. Yo, por ejemplo, lo único que me he leído en la Biblia es el Apocalipsis. Me encantó. O sea, porque no entendí nada, no entendí nada, pero desde que empecé a leerlo no pude parar. O sea, fue una cosa, porque era como, no lo sé, me parecía como si estuviera viendo una película de Sherlock Holmes, como diciendo, vamos a ver, no lo entiendo, pero me está contando algo. O sea, me está contando algo y efectivamente hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, el famoso número de la bestia, el 666, que parece que realmente era 616, ¿no? O sea, oye, y si habla de Mejido y Mejido está ahí, ¿por qué no puede llegar un tipo que de repente, pues como juraría que dice en Apocalipsis, pues nos quiere poner ese número, marcarnos de esa forma a cualquiera que estamos aquí, ¿no? Se ha llegado incluso a especular sobre si el famoso 616 y demás, o el 616, que parece ser que sería la traducción correcta del antiguo griego, no 666, sino 616, sería, oye, pues el código de barras actual, que efectivamente tú no puedes comerciar ni tal, historias y no sé qué. Entonces, bueno, pues yo es creo un microchip. Que el pastor, efectivamente, que el pastor nos puede adelantar, pero incluso cosas que parecían absurdas como el 616, ahora parece que tienen sentido. Tienen sentido, y esto está, el Apocalipsis está lleno de simbologías, de números, de cosas que no logramos entender. O sea, ¿cómo comenzaría ese principio del fin de los tiempos según el Apocalipsis? ¿En Mejido? ¿O cómo lo describe San Juan esos primeros momentos, esos primeros pasos que los hombres deberíamos de identificar? A mí siempre me ha gustado, cuando enseño temas de profecía bíblica, tirar a la basura los falsos paradigmas. Uno de ellos es de que el fin del mundo está cerca. Eso es falso. Para el fin del mundo falta mucho. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y quiero dejar en esto claro, por favor. Yo soy un predicador de origen judío, sí, evangélico. A mis 19 años yo conocí al Señor Jesucristo. Salí de las drogas, yo me drogaba. Mi vida era un desastre. Yo soy sociólogo y abogado de profesión, hablo 3 idiomas, mi vida no valía nada. Narraba fútbol, partidos de fútbol
Yo conocí al pibe Valderrama, a Reneguita, a ellos los entrevisté en Bolivia cuando iban a jugar allá y perdían a veces. No, también iba que ganaba, hay que ser. Me acuerdo un partido cuando la América de Cali le ganó al Bolívar, o sea, en La Paz, o sea, ya así con un gol de Freddy Rincón. Ya, pero bueno. Y eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, pero sí está en mi cabeza. Está en mi cabeza, como cuando el Millonario se eliminó a Bolívar dudosamente acá en el Campín. Hace años me acuerdo de un árbitro que se llamaba Juan Carlos Ramírez, un peruano que recibió un papelito en mitad del partido. El arquero de Millonarios era Sergio Goicoechea. Y Bolívar iba ganando al Millonarios con un gol de Carlos Ángel López, que fue un golazo, y ojo, que Carlos Ángel López fue mediocampista de Millonarios. O sea, de fútbol sé también como que de Biblia. Eso otro día. Y viva el Real Madrid. Entonces, pastor. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Que es hincha de Barcelona, ¿no? No, del Atlético de Madrid. Ah, sí, colchonero. Bueno, Sí, colchonero, sí. Bueno, ok. Bueno, volviendo al tema, quiero que me comprendas esto. Sí. Aquí hay un punto que dejar marcado. Yo viví una vida en que me eché a perder. Mis 18 años yo pensaba solo en quitarme la vida, no tenía sentido. El Señor Jesucristo llegó a mi vida, me predicaron el Evangelio, conocí la palabra de Dios, me transformó, pude terminar mi carrera profesional, 2 carreras profesionales. Y de ahí en adelante, yo entendía al tener un origen judío una pregunta muy sencilla. Bueno, si Jesús es el Mesías, y el Mesías de nosotros los judíos ya vino, ¿ahora qué le espera a Israel? Entonces no hay otra que respuesta que ir a la profecía bíblica. Y eso fue lo que me maravilló y me cautivó de la Biblia, el entender qué va a pasar en el futuro. El adelantarse a los tiempos. Claro, es que si descubres que el Mesías de tu pueblo ya vino y tu pueblo mayoritariamente no lo aceptó, ahora ¿qué nos toca vivir como nación? Tomando en cuenta todo lo que ya nos ha tocado vivir. Entonces empiezo a indagar en las profecías bíblicas, a estudiar con avidez. Yo no me considero dueño de la verdad, pero predico lo que el 99% de las iglesias evangélicas predican. O sea, quiero dejarlo eso claro, yo no soy de origen católico, yo soy evangélico. Y predico lo que el 99% de los evangélicos creen. O sea, esto tú vas a una iglesia evangélica y creen, ¿qué cosa? Que todo esto que está pasando, estas señales, por ejemplo, oscurecimiento del sol, oscurecimiento de la luna, caída de asteroides, está profetizado en el Apocalipsis, está en Mateo, en Juan, en Lucas, ok, perfecto, ahorita los vamos a ver. Pero esto es el preámbulo a lo que se conoce bíblicamente como el arrebatamiento. ¿Qué es esto? Tal vez habrán escuchado alguna vez esa palabra. El arrebatamiento es una enseñanza bíblica en la cual se menciona que Jesús aparecerá en breve en las nubes del cielo, sin tocar tierra, y desde las nubes llamará a su pueblo, a los creyentes que ya hayan fallecido, por ejemplo el apóstol Juan, Mateo, Marcos, que se han muerto hace más de 2000 años, ellos resucitarán, los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos, los creyentes que estén vivos, dice, seremos arrebatados en las nubes del cielo y trasladados al cielo en nubes para encontrarnos con Jesús en el aire. Y la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo lavado por la sangre del Cordero, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una estructura de paredes, ventanas y techo, sino de gente que ama a Dios. De un pueblo. De un pueblo que ama a Dios y que espera a Jesucristo, será trasladado a los cielos. Ese momento en que la iglesia sea llevada a los cielos, aquí en la tierra aparece el anticristo, de inmediato. Y comienza el Apocalipsis en todo su rigor. O sea, el Apocalipsis comenzaría en el arrebatamiento. Exacto, por eso te dije que esto es preapocalíptico, porque todavía no ocurrió el rapto el arrebatamiento de la iglesia. Vale, el arrebatamiento es que los justos que han estado en la tierra en amor a Dios se irían, subirían al cielo, y entonces llega ese, digamos, esa encarnación del mal donde aparece este 616 o 666. Eso sería el comienzo. O sea, el arrebatamiento tendría que ser como una señal muy, muy clara de Dios en los cielos. Claro, es que, y dura un segundo, un parpadear. Porque, ¿qué dice Jesucristo? Juan 14, aquí lo que yo diga yo no vale nada, hermano, que dice en la Biblia. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Jesús al cielo? A preparar lugar para su iglesia. Y si me voy y les preparo lugar, fíjate esta declaración, vendré otra vez. Jesús no es que se fue para no volver, dice vendré otra vez, y esa es la esperanza de los creyentes a lo largo de más de 2000 años. Y los tomaré a mí mismo, es decir, los recogeré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el apóstol Pablo es contundente, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque
el pensamiento en aquel tiempo era que cuando uno moría se acababa todo en la tumba. No, dice Pablo, no es así. Los muertos tienen esperanza, resucitarán y volarán a los cielos y se encontrarán con Jesús. Cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, que será de aquí a muy, muy poco tiempo, y te lo puedo demostrar con un argumento sencillo, Jesús deja señales contundentes antes del arrebatamiento. Primero, el regreso de los judíos a Israel. Segundo, la reconquista de Jerusalén, total. O sea, esas dos señales marcan la historia, la dividen. Porque cuando Israel regresa al Medio Oriente, todo cambia. Cuando se reconquista Jerusalén, se añade. Perdón, ibas a preguntar algo, Carlos Torres. Ahí es donde yo decía al comienzo que le hacía la pregunta por interno al pastor. Es el reloj de Dios. Jerusalén se le puede decir como el reloj de Dios. Todo lo que está ocurriendo en Mateo 24 dice que las personas volverán permítame. Léelo, Por favor. Y dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y vendrá el fin. Por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí cuando habla acerca de ese lugar santo, asumo que se refiere a Jerusalén. Al tercer templo. Ah, ok. Al tercer templo. Y resulta que hace mucho tiempo escuché esa frase acerca del reloj de Dios, que los señales del fin del mundo siempre estarán hacia ese lugar. Y pues si nos damos cuenta, alguna vez tuve la oportunidad de ver el mapa de Jerusalén. Jerusalén realmente hoy en día está sitiada también por otras religiones. Y pues todo lo que usted decía hace un instante de la guerra, todo esto que ha ocurrido durante todo este tiempo, yo creo que es precisamente lo que usted también refiere, ¿no? Es como una señal de lo que Jesús decía. Y más adelante, todo el capítulo Mateo 24 habla acerca de eso. Particularmente yo digo, los tiempos hablan por sí solos, y los tiempos hoy en día nos hablan acerca de lo que está pasando. Y es como la pregunta que a veces uno se hace: ¿estamos cerca al fin del mundo? Usted hace un instante dijo, no, todavía no va a llegar, pero ¿van a pasar cosas peores? Sí. Wow. Y hay varios oyentes en numeral Luna Blue que están hablando de ese concepto del reloj, del que está hablando Carlos. Yo lo definiría a Israel como la puntabola, el lapicero, el virome, el bolígrafo, con el cual Dios escribe la historia. Dios toca un dedo sobre Israel y todas las naciones se ven en conflicto. Estamos hablando esta noche en Luna Blue de las profecías de la Biblia, tanto que se ha hablado durante décadas, desde que cada uno de ustedes y nosotros tenemos uso de razón. Se ha venido hablando e intentando analizar este tema, pero realmente hay mensajes que estamos conociendo esta noche y que estamos encontrándoles el sentido, porque ese es el gran problema en muchas ocasiones, que no entendemos realmente qué es lo que hay detrás de esos mensajes que quedaron plasmados en la Biblia. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Carlos Andrés García y en un momento volvemos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En este análisis sabemos que en algunos puntos polémico de las profecías de la Biblia, de tantos mensajes que encontramos en el libro sagrado, dándonos cuenta que en algún punto Dios decidió hablar, escogió a unos hombres para que transcribieran ese mensaje y nos lo entregaran. No sabemos por qué, pero lo que estamos conociendo esta noche, y que sí nos está quedando claro, es una interpretación de tantos temas que se han hablado alrededor y a lo largo de la historia, y que simplemente se requiere de especialistas para poderlos interpretar correctamente. Es cierto que dependiendo de las creencias o de la fe de cada persona, las interpretaciones pueden variar, y como siempre en Luna Blue son ustedes, nuestros oyentes, quienes deciden en qué creen y en qué no. A través del numeral Luna Blue han llegado muchos saludos, muchas preguntas, muchas opiniones, y eso es lo que nos gusta, abrir el debate en este programa. ¿Qué nos dicen a esta hora los lunáticos, Joana? Alexander Ramos nos envía saludos desde Cali, José Luis nos saluda desde San Juan de Pasto,
Gori González nos reporta sintonía desde Barranquilla. La verdad, los Twitter hoy han estado pues bastante polémicos y es entendible por el tema que manejamos, pero como siempre aquí la interpretación queda para ustedes. Michelle Vaquero dice, cada vez está más interesante los programas y con mucho misterio. David García, creemos absolutamente en la existencia de un Dios, pero no estoy seguro si es el Dios expuesto por las diferentes religiones. Colombianito nos dice que las señales están llegando. A mí no me cabe la menor duda, respondiendo a nuestra encuesta de Twitter, exactamente. Félix Díaz nos dice, los cambios en el mundo confirman esas profecías. Luis Fernando Toro, la riqueza de la humanidad está en aprender a escuchar a aquellos que piensan diferente y respetar sus posiciones. Muchos, como les digo, están opinando diversas opiniones, pero aquí pues respetamos las diferencias. Eso es lo fascinante del debate que se está llevando a cabo en numeral Luna Blue, que hay muchas opiniones encontradas. Eso es lo bueno. Lo preocupante sería que todos pensáramos igual. No, si todos pensáramos igual, el mundo sería tremendamente aburrido. O sea, como si nada más que hubiera hombres o mujeres, qué aburrimiento. O sea, yo creo que Dios es tan inteligente que le gusta la diversidad, ¿no? Y sobre todo en un programa como este, si Dios quiere, mientras yo lo dirija. O sea, aquí ha venido un sheikh, no sé cuántos profesores de universidad, esta noche un pastor, todos son bienvenidos, todos nos dan su conocimiento, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero yo creo que el planteamiento del programa de hoy, oye señores, si resulta que Dios nos habló, nos dejó una serie de mensajes escritos a los que tenemos acceso, porque es relativamente fácil coger una Biblia, mucho más difícil es el estudio que ha hecho el pastor de hoy, que se la sabe casi de memoria, y un estudio exhaustivo de las señales, que eso es lo que por lo menos a mí me fascina. O sea, que Dios no solamente nos habló por hablar y para que mejorásemos espiritualmente, sino que además nos dice, cuidadito chicos, que en la historia va a pasar esto y esto. Y ya hay muchas profecías que hemos visto que se cumplieron y las que están cumpliéndose, que a mí eso pues es lo que me parece fascinante, ¿no? Como por ejemplo el regreso de los judíos otra vez a Israel, el nacimiento otra vez del Estado de Israel, que aparece en la Biblia, y otras muchas más cosas, ¿no? Hemos entrado ya al final de la última hora en esta parte de la Biblia, que reconozco que es la única que me he leído, pero me hipnotizó. Muy mal, Juan Jesús, muy mal. No sé por qué, o sea, os juro que me hipnotizó, como diciendo, Dios mío, o sea, porque yo no he leído un texto tan misterioso como el Apocalipsis. O sea, Juan, sí, es que es demasiado misterioso y a mí me llama mucho la atención el tema de los 4 jinetes, pastor. Esos 4 jinetes de los que nos habla el Apocalipsis, ¿por qué no nos explica un poquito como de qué se trata cada uno? Perfecto. Bien, es un tema amplio. Yo creo que un programa no basta, hay que ser honesto. Estamos haciendo lo posible. No se preocupe que el siguiente programa, en vez de las profecías de la Biblia, el Apocalipsis. No se preocupe. Y el ISIS, el ISIS lo tengo hablado con usted. Porque el tema del ISIS lo he visto como lo cuenta en YouTube y yo creo que tenemos que hablarlo aquí. Sí, es un producto de una conferencia que di en La Paz, Bolivia, el 20 de octubre del año 2015, en la cual hablé acerca del terrorismo y los rumores de guerra, y dije que Europa sería azotado por una ola de terrorismo muy grande, y a los pocos días ocurrió el atentado precisamente en Francia, ¿cierto? Sí. Bueno, pero veamos claro esto. El final de los tiempos está marcado por el surgimiento de Israel, perdona que recapitule, sí, la reconquista de Jerusalén, el retorno del pueblo judío, la reconstrucción del tercer templo que pronto se dará lugar, pese a la oposición del mundo musulmán. La profecía bíblica se va a cumplir. Si las profecías pasadas se cumplieron, tenga por hecho que las futuras también. Y luego del arrebatamiento de la iglesia, del cual acabo de hablar, ocurrirá la aparición del anticristo en el primer jinete del Apocalipsis. El jinete blanco del Apocalipsis describe un falso Mesías surgiendo en el Medio Oriente y ofreciendo una nueva era. Ese es el léxico común hoy en día. Una nueva era, hemos entrado a una nueva era, nueva era. ¿Qué nueva era de qué? Bueno, el profeta Daniel lo dijo, que el falso Mesías pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, hacer una nueva historia. Mire, el diablo odia a Dios, pero se lo pasa imitando. Eso es lo más curioso de la historia. El diablo aborrece a Dios, pero se la pasa imitándolo. Así como el Mesías, Jesucristo, Hijo de Dios, vino y partió la historia en un antes de Cristo y después de Cristo, el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, las eras, y hará una era antes de él y posterior a él. Eso está claro. El primer jinete del Apocalipsis, el caballo blanco, describe la aparición del anticristo. Dice que viene en un caballo blanco
y se le dio una corona. Leamos el pasaje entonces de una vez en cuestión. No nos demos tanta vuelta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. El comienzo, por recapitular, el comienzo del Apocalipsis sería esa restitución del Estado de Israel, que es lo que hemos visto. Y a partir de ahí, ciertas señales, aunque el Apocalipsis puede durar 2 días, puede durar 1000 años todavía. No, sí, claro, no lo sabemos. Claro, hay que ser esto claro. Por eso te digo, la tribulación y la gran tribulación son 2 términos teológicos que aparecen en Mateo. Jesucristo dijo, habrá gran tribulación en la tierra, gran angustia, gran sufrimiento. Como nunca antes lo hubo desde que el hombre fue creado, ni lo habrá. Y en aquellos días dice, rogad que las mujeres no estén embarazadas ni que críen en aquellos días. Porque el hambre será tan grande, dice Jeremías, por ejemplo, 19:9 de Jeremías, dice que las mujeres tendrán que comer a sus propios hijos porque no habrá alimento en la tierra. O sea, lo que viene para la humanidad, mire, hay que ser honesto, mire, si los economistas, los políticos y los falsos predicadores que se paran en los púlpitos de las iglesias falsas a decirle a la gente que los mejores años están por venir, son una punta de mentirosos, porque la Biblia no dice que las cosas van a mejorar, las cosas van a empeorar, van a entrar en un proceso de decadencia y de descomposición en el índole moral, político, económico, social, religioso, militar, diplomático, como ya lo estamos viendo hoy. O sea, no estamos descubriendo la pólvora. No hay que ser teólogo, basta ver la realidad y darse cuenta que las cosas van de mal en peor. A lo bueno se lo llama malo, a lo malo se lo llama bueno y a Dios se lo deja de lado. Y cada cual quiere creer en Dios a su manera y a su conveniencia. Pues yo siempre le digo a la gente que me dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo le digo, imagínate un futbolista que se lleva la pelota en la mano por mitad de la cancha. Y me dice, ¿pero qué estás haciendo, viejo? No, es que estoy jugando fútbol a mi manera, viejo. No, pues nadie puede jugar fútbol a su manera. O sea, el único que hace goles con la mano es Maradona. O sea, como el gol que hizo en México 86 cuando se la clavó en Inglaterra. Tampoco está en la Biblia. ¿Viste? Pero, o sea, es lógico. Nadie puede jugar fútbol a su manera, pues nadie puede creer en Dios a su manera. O creemos como Dios manda en su ley o no creemos nada. Bien, entonces dice Apocalipsis capítulo 6, hablando del final de los tiempos y los turbulentos que serán, dice claro, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, aparición del anticristo. Miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Curiosamente, viene con un arco, pero sin flecha. Arco sin flechas, pistolas sin balas. ¿De qué habla esto? Eso es. Los estudiosos de la Biblia dicen de que el anticristo va a surgir con un programa de paz y seguridad precisamente para poner un alto al terrorismo y al conflicto en el Oriente Medio. Es que el preámbulo para la aparición del anticristo es lo que estamos viendo hoy. El mundo está pidiendo a gritos paz y seguridad, que el terrorismo acabe. Un país, por favor, con el respeto, tanto él como yo somos extranjeros. 48 millones de colombianos no necesitan que un boliviano venga y les diga lo que tienen que hacer. ¿Cierto? Estamos claros, pero con el respeto que se merecen los colombianos. Este país, en carne propia, ha vivido el terrorismo. No en vano, uno de los más grandes poetas de la historia latinoamericana, Neruda, la llamó a Colombia mujer bella y enlutada. Colombia derramó litros y litros de sangre. Ustedes en carne propia saben lo que es el terror y el terrorismo. La muerte de inocentes. Lo peor. Lo peor. Y creo que nos pueden entender a los que tenemos un origen en el Medio Oriente lo que está pasando. El terrorismo no tiene compasión de nadie. Y el más grande terrorista de la historia se llama Satanás. Así de simple. Él viene a robar, matar y destruir, lo dijo Jesús. El cerebro del terrorismo es el diablo. Solo una mente diabólica hace lo que ellos hacen. El mundo está pidiendo paz y seguridad. Perfecto. En ese mover de la historia, en ese contexto de la historia, se levantará un líder político de origen judío nacido en Europa, dicen las profecías bíblicas. Nacido en Europa. Tiene que levantarse en el lugar donde estaba el Imperio Romano Antiguo, el que devastó Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, que en el mismo imperio que destruyó Jerusalén, de ahí mismo se levantará, de ese mismo imperio, el que Daniel llama el príncipe que ha de venir. El anticristo se levantará en medio del imperio europeo, aclarando que una de las profecías bíblicas más impresionantes es la reconstrucción del antiguo imperio romano bajo el nombre de Unión Europea. Esto es algo sorprendente. En 1948 se restaura Israel y el imperio romano se restaura en la Unión Europea años después. La Unión Europea es un imperio sin cabeza, es un monstruo sin cabeza que avanza por la historia, porque abarca una buena cantidad de naciones. Millones de europeos son parte de la Unión Europea, pero no tienen un presidente permanente y visible que ejerce el gobierno, como un Obama, por ejemplo, que uno ya sabe quién es él. La Unión Europea levantará un líder ante el mundo de origen judío que controlará esa región del mundo, todo el viejo continente. De origen judío. Sí, tiene que serlo, porque de lo contrario los judíos no lo aceptarían como Mesías. Los judíos nunca aceptarían por Mesías a un gentil, menos a un musulmán. Tiene que ser judío. Y como la mayoría de mi pueblo no aceptó a Jesús, aceptará un falso Mesías, al cual la Biblia lo llama el anticristo, el que está en contra de Cristo, el que se opone a lo que Cristo enseñó e instaura un reino diferente al que Cristo quiso instaurar. Por eso es anticristo.
Ahora, ¿qué ocurre con este personaje? Surge con un arco, pero sin flecha, y le dan una corona. La pregunta es, ¿quién le da la corona? De acuerdo a las profecías del Apocalipsis, dice que el mismo Satanás le dio su trono, pero no solo él. La Biblia dice que las naciones le entregarán el poder. En pocas palabras, mi amigo, la democracia elegirá al anticristo. ¿Quién será el anticristo? De acuerdo a las profecías bíblicas, dicen que será un hombre más inteligente que el profeta Daniel. Así lo dice Ezequiel capítulo 28. Y Daniel capítulo 1, verso 10, dice que Daniel tenía un coeficiente intelectual mayor al de cualquier sabio de Babilonia. Y los babilonios no eran tontos. Era 10 veces más sabio que cualquier humano. Y el anticristo será un hombre intelectual, carismático, con mucho poder e influencia. Pero pastor, ¿es como un ecumenismo, como una unión de naciones bajo una sola persona? Es que él tomará, mire, el anticristo, de acuerdo a la Biblia, logrará lo que no logró Mussolini, lo que no logró Hitler, lo que no logró Stalin, lo que no logró ni siquiera Nerón: gobernar el mundo. Con un mensaje de paz. Y no por la guerra, que es lo que el mundo no quiere. Todos quisieron el tomar el poder por la guerra, fracasaron. Este toma por la paz. O sea, y esto me fascina, sí, porque además leí hace mucho sobre el tema del anticristo, que de todas formas le digo que es otro programa, el tema del anticristo, y un día lo haremos. El anticristo nacería dentro del mundo de la política. Sí, claro. Es que en eso están de acuerdo no solamente David Diamond, sino los grandes intérpretes de la Biblia a día de hoy, que el anticristo es alguien que se afraguará dentro del mundo de la política. Serán tremendos masones. Efectivamente, y será eso de... un Illuminati. Sí, yo voy a defenderos, y con esto del defender, porque el mundo entrancado, yo voy a defender, yo voy a tal, será lo peor de la historia. Esa interpretación que está haciendo aquí esta noche el pastor, es que la he escuchado no en una persona. Los mismos politólogos lo dicen, los mismos politólogos lo dicen. Sí, es que veamos al político. ¿Cuál es el caos hoy en día? No es el económico, es el político y social y religioso. Mira, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se atrevió a decir de que la solución era promover la religión para promover la paz. Hoy en día la religión nos va a llevar a la guerra. Pero en ese contexto, pastor, usted lo hace sonar como que la llegada de ese anticristo está cerca, porque claro, estamos hablando del orden mundial actual. El nuevo orden mundial, ¿qué es lo que pretende? Una nueva era, con un nuevo líder, una nueva forma de gobierno, globalizada. Se ha globalizado la economía. Que cerca no son siglos, son años. Sí, apenas. Pero es que se ha globalizado la economía. Es lo que está diciendo el pastor, en el sentido de, como vivimos en un mundo muy global y de repente ahora las amenazas no son como antes, sino que tenemos una amenaza que es como invisible y está ahí, que es el ISIS, Dios mío, qué malo, tal, no sé qué. Es como si poco a poco se fuera haciendo una base de cultivo, de cosas y tal, para que surja un personaje así. Como de, no, tranquilos, que yo soy el gran salvador. ¿Qué dijo Ban Ki-moon hace pocas semanas atrás? Ban Ki-moon, en la crisis, cuando hablaron del tema del medio ambiente recién en Francia hace pocas semanas, hace una declaración temeraria. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. No lo dice cualquier trivinín, lo dice él, el máximo líder diplomático político del mundo. Dice: una crisis global demanda solo un líder global. ¿Listo? Uf, qué miedo me da eso. Claro. Y Kofi Annan, sí que me da miedo. Y Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, nacido en Ghana, África, que hace poco tiempo, antes de Ban Ki-moon, ejercía el liderazgo de la ONU, dijo otra declaración: el mundo está en una crisis tan grande que es irrescatable. Necesitamos un líder que venga de Dios o del infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Lo dice en enero del 2006. Y lo retrata la revista Der Spiegel de Alemania. O sea, estamos hablando de líderes políticos en el mundo pidiendo un nuevo orden mundial y dispuestos a levantar a un líder de donde sea que aparezca. Muchos conjeturaron, es más, yo hice una conferencia en la República del Salvador que se llama Felipe VI el Anticristo. Muchos catalogan que él podría ser el anticristo porque tiene el linaje davídico. Sí. Al rey de España se lo llama rey de Jerusalén, curiosamente. Tiene el título de rey de Jerusalén. Claro, ¿no? Tiene el título de rey de Jerusalén. Sí. Su nombre es Felipe, Borbón y Grecia. Los tres nombres tienen 6 letras y sexto es su número para reinado. O sea, hay muchas cosas que podrían dar a pensar que eres el anticristo, pero yo siempre he dicho esto en mis conferencias en todo el mundo. Nosotros no necesitamos buscar al anticristo. Hoy más que nunca necesitamos buscar a Jesucristo, doblar el corazón y entender que Dios es real y se manifiesta a quien le busca. Dice la Biblia: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo su corazón y seré hallado por ustedes. Dios quiere ser buscado y también Dios busca al hombre. Dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a él, entraré a ti. Dios no está lejos del hombre, está más cerca de lo que tú crees. Curiosamente, pastor, al usted referirse a eso, me salta una palabra que en ocasiones me ronda la cabeza, y es: el amor de los escogidos en los últimos tiempos se enfriará.
Hoy en día la religión creo que está pasando por un filtro bastante difícil. Usted refería acerca de la política y la religión. Sin lugar a dudas, las guerras hoy en día han sido guerras religiosas. Cada quien cree tener su verdad y defiende su verdad, y a costa de esa verdad asesina en nombre de un Dios. Quizás lo que hoy en día percibimos en muchas iglesias, llámese cristianas, evangélicas, católicas, de cualquier índole, lastimosamente creo que también están llevando a una hecatombe espiritual, porque hoy en día el hombre piensa ya por sí solo, lo llamamos el humanismo, y yo lo llamo también como ese deseo del corazón del hombre de, bueno, por la religión no encontré la salvación, entonces, ¿qué puede pasar? Si hoy en día ya casi nadie cree en los pastores, vemos tantas cosas duras de parte de los pastores de hace unos 10 años hacia acá, y también vemos también en la iglesia católica muchos sucesos. Somos seres humanos y fallamos, y Dios creo que es un Dios perdonador por encima de todo, pero quizás una de esas frases que también decía Jesús era que el amor de muchos, aún de los escogidos, de aquellos que alguna vez confesaron seguir a Jesús, se enfriará. Y una vez escuchaba al pastor Paul Washer en una conferencia que dio hace un par de años en una cumbre de jóvenes, donde decía que, me atrevo a decir esto, que el 5% de las personas que están en una iglesia serán salvas, el otro 95% están alabando para irse al infierno. Tremendo lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 24. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo os declararé: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, nunca los conocí. Tremendo. O sea, vete a quemar al infierno con los mismos demonios que sacaste. Más claro. Eso es terrible, una declaración. Es que ahí viene el problema cuando confesamos con la boca y no con el corazón. Isaías lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive apartado de mí. Ese es el problema. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, solo Dios lo puede conocer, pero también solo Dios lo puede cambiar. Hoy día hay que ser honesto y claro. Y ese es uno de los grandes dilemas que muchos me dirán: oye, ¿vos cuándo vas a dar una conferencia aquí en Colombia? Desgraciadamente la mayoría de las iglesias evangélicas a mí me tienen vetado en Colombia, como en muchos países. No obstante, hemos dado conferencias ante miles de personas. Ahorita vengo a dar unas conferencias en México ante más de 5,000 personas, promedio por conferencia. Y claro, una de las razones ha sido precisamente, si ustedes ven mis conferencias en YouTube, han sido no solamente de enseñanza de profecía bíblica, porque cuando tú hablas de la profecía bíblica, tienes que entender que la primera señal que Jesucristo menciona en el final de los tiempos es el surgimiento de los falsos cristos y los falsos profetas. Jesús lo dijo: en el final de los tiempos, dijo Jesús, se levantarán falsos profetas y falsos ministros, falsos cristos, que harán grandes milagros. No dice que no. Mire, lo raro de un falso profeta sería que no haga milagros. Eso sería lo raro. Lo común es que sí lo haga, y eso es lo que estamos viendo, predicadores milagreros. Un ejemplo, puede ser claro, y asumo yo la consecuencia de lo que digo. Yo, David Aymo, ok. Enlace TVN. Si usted cree que Enlace TVN, ese canal cristiano, predica el evangelio, déjeme decirle que es un engaño y una mentira. Difunde una falsa teología diabólica, donde le dicen al televidente: mire, ¿usted quiere sanarse? Sí, pues llame al número que aparece en pantalla, mande su dinero, porque cuando usted mande su dinero vamos a orar para que usted se sane. La pregunta es: ¿y si esa persona no tiene plata? ¿Qué hacemos con el gamín de la calle, que solo tiene marihuana y cartón, no tiene ni para comer? Entonces el pobre gamín tendría que volverse ateo por convicción, porque si Dios funciona con plata, como estos predicadores lo dicen, entonces los gamines tienen que ser ateos, no tienen que darle a Dios. Mire, yo no creo que Dios se pueda comprar terrible. Con dinero. Dios, el cielo no se compra con dinero. Pero escúchame, mira lo que dice un falso predicador, muy conocido en Colombia. Él es hondureño, casado con colombiana, está en Miami, con nombre y apellido. Así como hablamos de Barack Obama, así como hablamos de... ¿no? Este es un personaje público, pues. Guillermo Maldonado se llama este predicador. Dice en una conferencia: Dios es como las prostitutas, que si tú no le das dinero, no te va a abrir las piernas. Mira la comparación. Otro famoso predicador delincuente, Cash Luna. Famoso Cash Luna, un tremendo hijo del diablo. Otro, Dante Hebel. Pero nada sería eso. Ustedes dirán: ¿pero quiénes son esos tipos? Bueno, pues váyase a una iglesia grande en Bogotá y va a ver que es lo mismo. Como decimos en mi país, la misma indiecita con otra pollera. Lo único que no varía el guión, cambia el actor.
pero salen con el mismo sermón a los púlpitos. La pregunta es, si Jesucristo está a punto de venir por su pueblo, si toda esta crisis política, económica, social, militar, diplomática, religiosa, terrorismo, señales en el cielo, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, la luna se vuelve roja, terremotos, tsunamis profetizados por Jesús en Lucas 21, que dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán a la tierra, las potencias de los astros serán conmovidas, las potencias de los cielos, y habrá gran temor en la gente a causa del bramido del mar y las aguas, los tsunamis profetizados por Jesús, y los predicadores se la pasan pidiendo plata en el púlpito 4 o 5 veces en un culto descarados y sinvergüenzas. Hola. Jesús está viniendo y prefieren pedir plata que enseñar estos temas que realmente son urgentes. Mira, ¿cuánto de audiencia tienes ahorita con este programa? Imagínate. Sí. ¿A cuánta gente Dios le está hablando a su corazón? Independientemente de tu intención y la mía. Date cuenta. Sí, es que, bueno, yo, por ejemplo, como director de esto, hay una cosa que tengo muy clara, y lo he dicho aquí muchas veces delante de este micrófono. Desde hace un tiempo para acá, la religión del siglo XXI, desde el punto de vista, se ha convertido en la ciencia. Uh-huh. Entonces todo es racional, y el método empírico es una maravilla. El método empírico, vamos a la luna, tenemos esta radio, computadores, mi smartphone, todo esto, vale. Pero siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente: quien niega la espiritualidad humana niega al hombre. Uh-huh. El ser humano, desde toda la vida, los chamanes, el mundo de los espíritus, si yo todo lo que veo y lo que toco, si yo todo lo que veo y lo que toco es lo único que existe, para mí el mundo es tremendamente aburrido. Entonces, pues este es un programa para gente curiosa, donde, por ejemplo, pues igual que ha estado un sheik, está usted aquí, o viene un sacerdote católico. Y cada uno, pues nos da, gente obviamente, todos súper preparados como es su caso, nos da su visión de la Biblia o del Corán o de otras cosas, y los lunáticos, que son los siguientes de este programa, pues cada uno escoge pues en qué cree y en qué no, así de sencillo. Pero, o sea, negar la espiritualidad humana, para mí, es una auténtica barbaridad, porque el ser humano es así, ¿no? O sea, igual que buscamos lo que hay más allá de las estrellas, pues buscamos lo que hay más allá de nuestra alma. Le quiero enviar un saludo a esta hora, Juan G., a varios oyentes, una cantidad que están opinando usando el numeral Luna Blue sobre este tema, fascinante, como dice José Luis Cobo desde Cali, y por supuesto polémico, por supuesto porque interpretar las Sagradas Escrituras no es nada fácil, pero por eso abrimos espacios como este, y seguro que nos va a tocar hacer una cantidad de programas para seguir analizando este tema. Laura Mosquera también está conectada con nosotros, Pablo Martínez, John Felipe Rojas, Andrés Fontalvo, Luis Fernando Toro, Alexander Ramos, Nicolás Guerrero, Ticor Sousa, Rigoberto Hernández, todos conectados, participando de este debate, que es lo que nos gusta hacer en Luna Blue, abrir el tema y que ustedes sean al final los que deciden en qué creen y en qué no. El pastor David Diamond nos ha acompañado esta noche para entender el tema, pero además para ver uno de los tantos puntos de vista sobre el análisis de las Sagradas Escrituras. Antes de que se nos vaya, por favor, ¿cómo puede ubicarlo la gente en las redes sociales, conocer ese mensaje del que nos has estado hablando? Sí, bueno, yo tengo un Facebook que se llama David Diamond, Historia del Futuro, o se escribe David Diamond, Historia del Futuro, y mi canal en YouTube, precisamente igual, David Diamond, Historia del Futuro, o la página historiadelfuturo.tv. Nosotros estamos publicando permanentemente en nuestro Facebook las prédicas, las conferencias. Tenemos prédicas de 1 millón de visitas, por ejemplo, 1,5 millones, hablando siempre sobre profecías bíblicas, temas de la vida después de la muerte, e inclusive también hemos tocado mucho sobre estos falsos profetas y falsos líderes religiosos que han venido a robar al pueblo de Dios. Esa es la verdad, a engañar a la gente, a hacer mamotretos, predicar basura y no decir a la gente lo que realmente es importante. Jesucristo criticó la hipocresía de los fariseos. Les dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, les dijo, porque ustedes cuando ven salir al sol o cuando ven el viento saben qué clima va a haber ese día, pero son incapaces de reconocer los tiempos proféticos. Y hoy en día a esta generación le está pasando algo terrible. Mire, tenemos señales en el sol: oscurecimiento global, calentamiento global, crisis de la capa de ozono, terremotos cada vez más violentos y más seguidos. La Biblia dice que la tierra se moverá de su lugar, lo dice Isaías 13:13, dice que la tierra se moverá de su eje. Literalmente, después del tsunami en Chile, la tierra se movió de su eje, tal como la profecía bíblica lo decía. Jesucristo en Lucas 21:29 al 31 dice de que el mar arrasará con los pueblos. Tiene las profecías de Joel que describen que el sol se oscurecerá y la luna cambiará a color sangre. Hasta hace poco hemos tenido la tétrada lunar, cumpliendo las profecías de Joel, anunciando nuevas guerras y conflictos. Tenemos señales de toda índole y ni así reaccionamos.
Yo le puedo decir algo. Los de Sodoma y Gomorra tuvieron una noche para arrepentirse. Nosotros hemos tenido siglos y no lo hemos hecho. Si Dios fue tan duro con los de Sodoma y Gomorra, ¿cómo será con esta generación que tuvo todo en la mano? Ciencia, tecnología, conocimiento, información, y ni así reacciona. Yo creo que hoy más que nunca, y perdóneme con todo el respeto se lo voy a decir, si usted está escuchando este programa, y tiene un problema en su familia, está al borde del divorcio, estás al borde del suicidio, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la homosexualidad, en el lesbianismo, tu vida no tiene sentido, déjame decirte algo. Aunque tu vida sea un laberinto, Jesucristo es la salida. Busca a Dios, que Dios te responderá. Dios no es sordo ni ciego. Él habla y actúa. Así tu hogar esté hecho pedazos. Lo más importante que quiero decirte esta noche no es la profecía bíblica, sino que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. No es Mahoma, no es Buda el que murió en la cruz, no es María, no es Pedro, no es Juan. Es Jesucristo el que pagó con sangre, porque la sangre es vida. Él entregó su vida para darnos vida a nosotros. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por mí. En un mundo tan relativista como el de hoy, Jesucristo dijo las declaraciones más extremistas de la historia y Jesús nunca se retractó de ellas. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Todas las religiones son como la Torre de Babel, el esfuerzo humano por alcanzar el cielo. Pero Jesucristo es la escalera que Dios puso desde el cielo a la tierra para que el hombre sea salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, quien murió y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos perdón y salvación y vida eterna. El amo y dueño de la historia es Él. Y así como Jesucristo partió la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo, si tú dejas a Jesús entrar en tu corazón, tu vida será un antes de Él y un después de Él. Tú has gobernado tu vida durante años y has llegado al fracaso. Golpeas a tu mujer, maltratas a tus hijos, destrozado a tu familia, no sabes qué hacer con tu vida ni con tu familia. Ven a Cristo, que te espera con los brazos abiertos y las manos extendidas, y tu vida cambiará. No te digo que será una taza de leche, pero déjame decirte, mi amigo, que pase lo que pase o venga lo que venga, solo Jesucristo te puede dar la paz que tú tanto anhelas y la felicidad que no has conocido, porque la paz tiene un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Pastor Diamond, siempre bienvenido, por supuesto con sus puntos de vista que para muchos pueden resultar polémico, pero es lo que nos gusta hacer en Luna Blue, conocer diferentes ideas, formas de pensar, interpretaciones, y este tema de las profecías bíblicas, el Apocalipsis y el Anticristo. Seguro que nos toca hacer una cantidad de programas más. Muchísimas gracias. Quiero saber también el resultado de la encuesta, lo decimos al final del programa si queréis. Pastor, muchísimas gracias por venir. Que ya le digo que le quiero emplazar a algún otro programa, sobre todo para hablar del tema del ISIS, que me parece súper interesante. Y nada, pues aquí la puerta abierta a todo aquel que nos quiera contar cosas de ese libro tan maravilloso y tan llenísimo de misterio que es la Biblia. Pueden seguir votando en nuestra encuesta si creen que ha comenzado o no han comenzado a cumplirse las profecías del Apocalipsis. Está en @LunaBlueRadio y en un momento conoceremos los resultados. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue, en que hemos abierto una investigación que seguramente nos va a tomar varios episodios de este programa de periodismo de misterio para entender las profecías bíblicas, el Anticristo, el Apocalipsis, tantos mensajes que están ahí en las Sagradas Escrituras. Yo pienso que es un tema que a los lunáticos les fascina. No sé cuántos Twitter he visto ya, además, para que invite otra vez al pastor David Diamond, que a mí me fascina, que es, bueno, pues oye, si Dios nos dejó señales, pues habrá que estar atentos, para bien, para mal, para lo que sea, pero bueno, me parece ya os digo, un mensaje fascinante. Y el tema de la Biblia, pues bueno, pues incluso que yo, que no soy católico cristiano, me fascina, porque yo creo que es el libro con más misterio que han escrito los hombres, y además posiblemente inspirados por algo que está muy por encima de nosotros. Además, un tema que nos abre la puerta a otros y a otros y a otros temas. O sea, hoy aquí tocamos por encimita algunas de las profecías. Pero 1000 temas. Pero claro, van a quedar muchísimos temas. Esto sí nos va a tomar. Hablando, por ejemplo, el pastor, y me hablaba de números y tal, dije, iba un programa un día hablando de la cábala, por ejemplo, la numerología y cómo aparecen los números en la Biblia.
que eso es Claro. un tema que me fascina. O sea, hay un montón que seguiremos tratando si Dios quiere. Bueno, y entonces quiero comentarles antes La de que nos encuesta, vayamos la encuesta, ¿cómo va? Claro, ¿cree que han comenzado a cumplirse las profecías del Apocalipsis? El 59% nos contestó que sí, el 41% que no. O sea, el 59 creen que Cree estamos- que sí Está apretadito. se inició. Sí, yo creo que está apretado, pero como siempre decimos en este programa, aquí la decisión es de ustedes son los que deciden en qué creen y en qué no. Carlos Torres, periodista digital de Blue Radio, también nos acompañó esta noche para entender el tema de las profecías. Bueno, pues de verdad, pues muy complacido de estar acá. Pues también honrado de escuchar al pastor David porque sin lugar a dudas tiene una memoria prodigiosa, muy buena. Y una de las palabras que creo que marcó mi vida está en Juan capítulo 17 y habla acerca de una de las últimas oraciones que hizo Jesús. Y me impacta una parte donde dice que el sueño de Jesús es que estemos con Él. Quizás estamos en un mundo donde tenemos que enfrentar maldad y esa oración corta que hace Jesús repite varias veces la palabra que sean como tú y como yo, uno solo. Yo creo que una profecía real es una visión que Dios deposita en el corazón del hombre y quizás ese es el sueño de Dios, que algún día estemos con Él. Vamos a vivir dolor, vamos a vivir muchas cosas, pero como decía el pastor, es volver a esa mirada real y yo creo que ese capítulo encierra esa mirada, volver nuevamente a Dios, a saber que estamos rodeados de muchas cosas, pero creo que Dios nos espera con los brazos abiertos. Pasiones las que se despertaron esta noche en Luna Blue y en numeral Luna Blue. Agradecidos siempre con todos los oyentes que están conectados ahí con nosotros, no solamente ustedes que nos escuchan, sino también ustedes que opinan a través de las redes sociales. Cerramos esta puerta del misterio por esta ocasión. Este programa dirigido por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y que les habla Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9:30 de la noche aquí en Blue Radio. La nueva alternativa. 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 Nueva alternativa.